Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que genera muchísima curiosidad y, seamos sinceros, a veces hasta un poco de incomodidad social: la psicología de las personas que eligen no beber alcohol. Venga, vamos al lío. Empecemos con una escena que seguro a más de uno le suena. Imagina la situación. Estás en una fiesta, una cena, lo que sea. El alcohol corre por todas partes, es como el lubricante social por defecto, ¿no? Casi todo el mundo tiene una copa en la mano y tú, pues, amablemente dices, no, gracias, estoy bien así. Y entonces, casi de forma matemática, llega la pregunta, a menudo seguida de un silencio un poquito incómodo. ¿Por qué no bebes? Una pregunta que parece muy simple, pero que en realidad abre la puerta a todo un universo de suposiciones. Y claro, justo después de la pregunta, zas, vienen las teorías. La gente intenta rellenar ese silencio con sus propias ideas, como si tuvieran un catálogo de respuestas ya preparadas. La primera, la más clásica: eres aburrido, la típica persona que no sabe cómo divertirse. Luego, la versión preocupada: seguro que tienes algún problema de salud que no quieres contar. O la teoría dramática: fijo que tuviste una experiencia horrible con el alcohol, una de esas historias para no dormir. Y a veces incluso se llega a pensar que es una forma de llamar la atención. Vamos, como si lo hicieras para hacerte el interesante en lugar de ser una elección personal y tan natural como cualquier otra. Pero, un momento. ¿Y si todas estas suposiciones estuvieran completamente equivocadas? El material que hemos estado analizando para esta explicación nos descubre algo mucho, mucho más profundo, y la verdad fascinante. No se trata en la mayoría de los casos de una simple preferencia de sabor, ni de una decisión moral, ni siquiera de un trauma. Se trata fundamentalmente de cómo está configurado el cerebro de algunas personas. Es, por así decirlo, una cuestión de cableado neuronal, no solo de fuerza de voluntad. Vamos a ver cómo se va desgranando esta idea, porque es muy interesante. Vamos a explorar las razones científicas que hay detrás de este comportamiento. Y para eso vamos a empezar con un concepto psicológico que es clave para entenderlo todo. El primer factor clave se llama locus de control interno. Suena palabreja de psicólogo, ¿verdad? Pero en el fondo es algo súper sencillo. Es esa sensación profunda de que eres tú quien lleva el timón de tu propia vida. Pongamos un ejemplo. En un bar todos piden otra ronda. Alguien con un locus de control más bien externo podría pensar, bueno, para no ser el raro pido otra. Sin embargo, quien tiene un locus de control interno se hace una pregunta muy simple. ¿De verdad me apetece? No, pues no lo hago. Es como tener una brújula interna que siempre apunta hacia lo que de verdad quieres, no hacia lo que la presión social dice que deberías querer. Y esta especie de brújula interna no es magia, ¿eh? Tiene una base física. Está directamente relacionada con una mayor actividad en la corteza prefrontal, que es como el director ejecutivo de nuestro cerebro. Es la zona que planifica, que toma decisiones, que evalúa las consecuencias. Así que mientras la mayoría se deja llevar por la inercia del momento, estas personas tienen como un filtro biológico que salta y pregunta: ¿de verdad quiero esto o solo lo hago porque es lo que toca? Su cerebro sencillamente está programado para hacer una pausa y reflexionar, justo en el punto donde otros aceleran por puro impulso social. Y ahora viene algo que me parece fascinante, porque explica la experiencia física, lo que se siente en el cuerpo. Muchas de estas personas tienen lo que se conoce como sensibilidad sensorial elevada. Esto significa que su sistema nervioso procesa los estímulos, y no hablo solo de sabores, sino de sonidos, luces, emociones, sensaciones internas, todo con muchísima más intensidad. Es como si vivieran la vida con el volumen de todas las sensaciones subido al máximo. Claro, esto lo cambia todo. Para una persona con una sensibilidad, digamos, estándar, un par de copas pueden ser una relajación agradable. Pero para alguien con alta sensibilidad sensorial, los efectos del alcohol no son nada suaves. La sensación de perder un poquito el control motriz no es divertida, puede llegar a generar ansiedad. Cada pequeño cambio, el calor que sube a la cara, la forma en que los pensamientos se vuelven un poco más lentos, todo se siente amplificado y a menudo abrumador. Por eso, lo que para la mayoría es una desconexión placentera, para ellos es una pérdida muy incómoda de su equilibrio interno. Y esto nos lleva de cabeza a otro punto clave: la aversión a los estados alterados. Imagina que tu mente es tu casa, tu espacio más personal y seguro. Hay gente a la que no le importa dejar la puerta abierta, que entre ruido, que haya jaleo. Otras personas, en cambio, necesitan saber exactamente qué está pasando en cada rincón. Quieren mantener el control de su propio espacio mental. No les gusta que nada ni nadie venga a alterar el orden que ellos mismos han creado. El alcohol, por su propia naturaleza, lo que hace es alterar cómo piensas, cómo sientes, cómo reaccionas. Para alguien que valora por encima de todo la claridad mental, esto se siente exactamente como si un desconocido entrase en su casa y se pusiera a mover los muebles de sitio sin permiso. Y es muy importante entender esto bien. No es rigidez ni un miedo irracional, es una preferencia totalmente legítima por la seguridad y la coherencia de la propia experiencia. Es ni más ni menos que preferir estar plenamente presente.
Con todo esto sobre la mesa, llegamos al último factor psicológico, un cálculo diferente de las recompensas sociales. Para mucha gente el alcohol es una herramienta para conectar. Pero estas personas suelen comparar, ya sea de forma consciente o no, dos tipos de conexión muy distintos. Por un lado, una conexión basada en la presencia auténtica, en estar ahí al 100%. Y por otro, una conexión facilitada químicamente por una sustancia. Ocurre que a menudo su umbral de recompensa es diferente. Obtienen una satisfacción mucho más profunda de una buena conversación, de interacciones tranquilas y reales, donde la desinhibición artificial del alcohol, sencillamente, no les hace ninguna falta. Bueno, pasemos ahora a la segunda gran idea de esta explicación. Porque esta claridad no siempre nace de mirar hacia adentro, a veces viene de algo mucho más común, de la simple observación. Se trata de aprender la lección sin necesidad de llevarse el golpe en carne propia. Pensemos un momento en esto. Muchísimas personas que no beben no han tenido ningún trauma personal con el alcohol. Su lección vino de observar, de ser testigos atentos. Crecieron viendo patrones que se repetían una y otra vez en su entorno, en familiares o amigos. Y detectaron un ciclo muy claro, el que vemos aquí. Todo empieza con la diversión inicial, la risa fácil. A eso le sigue una pérdida gradual de control. Esto inevitablemente lleva a consecuencias negativas al día siguiente. Discusiones, malestar físico, vergüenza. Después llega el arrepentimiento y finalmente, y esto es lo que más desconcierta al observador, la repetición del ciclo el siguiente fin de semana. Así que el punto crucial es exactamente ese. Es como aprender que el fuego quema sin tener que meter la mano y achicharrarte. Comprendieron el resultado final sin tener que pasar por el dolor de todo el proceso. La observación fue una lección más que suficiente. Vieron la película completa, entendieron la ecuación de coste-beneficio y de una forma totalmente lógica e inteligente decidieron no participar en ese juego desde el principio. Claro que esta elección tan proactiva, tan lógica, a menudo es mal interpretada por la sociedad. Y esto nos lleva a un cambio de perspectiva que es absolutamente necesario sobre lo que de verdad significa esta decisión. Y aquí es donde de verdad tenemos que darle la vuelta a la tortilla, donde hay que replantear esa visión social tan habitual frente a lo que nos dice la psicología. La sociedad muy a menudo lo ve como una carencia, como si a estas personas les faltara algo. Todos hemos oído frases como «tienes que soltarte más» o «no seas tan serio». Es una percepción que en el fondo implica que hay un defecto, pero la ciencia nos pinta un cuadro completamente diferente. Porque en lugar de ser una falta de algo, esta elección suele nacer de todo lo contrario, de un altísimo grado de autoconciencia. Los estudios sugieren que estas personas, por lo general, tienen una mayor claridad sobre sus propios valores, un mejor conocimiento de sus límites y sensaciones y una coherencia personal mucho más sólida entre lo que piensan, lo que sienten y lo que finalmente hacen. No hay esa desconexión entre su mundo interior y sus acciones en el exterior. Por lo tanto, y esto es muy importante, no beber no es un hueco vacío que haya que llenar. No es una señal de rigidez ni de falta de alegría. Es, en muchísimos casos, una decisión que nace de escuchar con mucha atención las propias señales internas por encima del ruido y la presión de fuera. Es, en esencia, elegir conscientemente la coherencia personal por encima de la aceptación social automática. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta. Quizás entender esto va mucho más allá de la simple elección de beber o no. ¿Y si el esfuerzo por comprender por qué algunas personas toman un camino diferente al de la mayoría es en realidad una herramienta potentísima para entendernos mejor a nosotros mismos y para valorar la increíble y maravillosa diversidad de cómo funcionamos los seres humanos? Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. Haz clic y comparte.